Muy buenas noches, ¿cómo Buenas están? ¿Bien? noches. Es una alegría poder estar en esta noche agradecidos a Dios por una presentación más de Raíces. Para aquellos que vienen por primera vez, Raíces es una iniciativa del Centro de Investigación White aquí en Argentina para abordar diferentes temáticas que son parte de nuestras raíces del adventismo, para buscar justamente fortalecer nuestra identidad como adventistas del séptimo día. Y es por eso que hemos tenido, ¿no?, desde el año pasado diferentes temáticas respecto al santuario. Y este año decidimos abordar la salvación. Y es por eso que hemos tenido, ¿no?, ya las presentaciones del pastor Becerra, del pastor Roy Graff. Y hoy contamos con la bendición de tener al pastor Adolfo Suárez. Así que, pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir con nosotros esta presentación de un libro fascinante. Si me preguntan cuál es mi libro preferido de la hermana White, es El Camino a Cristo, ¿no? Mi segundo libro preferido es El deseo de toda la gente. Tercer libro preferido, El conflicto de los siglos. Hasta tengo un cuarto, Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces, es algo maravilloso cuando uno estudia el camino a Cristo, cómo cumple esa función de acercarnos a Jesús. Y Pastor Adolfo, nuevamente, muchísimas gracias y todo el tiempo es suyo. Muy bien. Buenas noches. Es una alegría estar acá compartiendo este tema. Yo he leído varias veces el libro Camino a Cristo y es impresionante cómo uno aprende todas las veces que lo lee de nuevo, ¿no? Pero nunca lo había leído en español. Así que hace unos días compré este ejemplar y lo estoy leyendo y ya con comentarios, en fin. Es una experiencia extraordinaria. Antes de dormir, mis últimas páginas de lectura del día son del Camino a Cristo. Y la idea es que me duerma con esas ideas, por lo menos, ¿no? Así que si ustedes no lo han hecho, los desafío a que lean este libro. Yo una vez escuché a un hermano de iglesia diciendo que lee este libro una vez por año. ¿Cómo es un libro pequeño? Es fácil leerlo, ¿no? ¿Qué tal, por ejemplo, en los cultos de viernes, 15 minutos antes de empezar el culto, el libro Camino a Cristo, y ahí, en un semestre, lo lees completamente. Bueno, el Camino a Cristo no es simplemente un clásico devocional. Este libro es un marco teológico que fue escrito para remodelar la comprensión adventista sobre la experiencia de la salvación. En un contexto donde la fe se mostraba en la iglesia un poco más legalista, Elena de White escribe esta obra o organiza esta obra para apuntar la verdadera jornada de la vida cristiana, trazando una línea muy clara desde el pecado hasta la plena comunión con Dios. Así que el título mismo me llama la atención. Es una metáfora de la unión vital con el Redentor. Fíjense que no es un camino de reglas, sino el camino hacia una persona. Camino a Cristo. Este título es un resumen de lo que la Biblia enseña sobre cómo debemos relacionarnos con Dios. No debe haber mediación de leyes, sino mediación de una persona, y esa persona es Cristo. En el propio título ya hay un sermón que Elena de White lo predica. Así que a lo largo de sus páginas, este libro, en palabras sencillas y sin pretensiones, simplifica la comprensión del proceso soteriológico. Y Elena de White despoja este asunto de los tecnicismos áridos y nos desafía a que esta sea una experiencia vivencial y progresiva. Pero cuando yo digo que Elena de White simplifica la comprensión del proceso teológico, no nos engañemos. Decir eso no significa que sea superficial, en absoluto, porque el asunto del libro es profundo. Pero lo que yo quiero decir es que Elena de White tiene una característica de escribir con sencillez. Yo diría, con profunda sencillez. De hecho, eso es parte de su estilo literario. Y a veces yo pienso en realidad que es fácil decir cosas difíciles. Lo difícil es decir cosas fáciles. Difícil es expresar con sencillez lo que es inherentemente complejo. Y Elena de White tiene esa virtud. Ella simplifica lo que es complicado.
Esta es la característica de este libro. Yo quería mostrarles brevemente un bosquejo que en mis tantas lecturas, una vez hice interesante. Uno puede mirar desde varias perspectivas. Y uno no sabe si estaba en la cabeza de Ellen White. A veces está en la cabeza apenas del lector, ¿no? Pero observen este bosquejo. Al inicio ves al Padre, después ves al Hijo, y enseguida el Espíritu Santo. Y a partir del capítulo 4, el que actúa es el ser humano. Y observar al lado derecho, aquí están los temas. Parece que hay una especie de quiasmo, porque del capítulo 1 al capítulo 6, Ellen White presenta los pasos iniciales de la vida cristiana. Diríamos, en latín dirían los rudimentos, los planos básicos, los pasos básicos, lo que se hace al inicio de la vida cristiana. En los últimos 7 capítulos, Ellen White nos habla de aspectos de la vida cristiana más avanzada, más madura. Y curiosamente, el capítulo 7 es el centro del libro, donde se habla de conversión, sacrificio de Cristo, justificación y discipulado. Y ella argumenta que la prueba del discipulado es la obediencia. ¿Estaba eso en la mente de Ellen White? No lo sabemos. Pero me parece algo interesante y muy claro de notar. Bueno, y yo quería recordarles que cuando el libro se lanzó, Pastor Varela, él tenía 12 capítulos, ¿no? No tenía 13. 1892. Y quien lo lanzó por primera vez fue una editora no cristiana, muy conocida en la época, porque la idea era llevar este mensaje a todo tipo de personas. Y en ese año, esa editora lanzó como 6 o 7 ediciones, lo que significa que el libro cayó muy bien a la gente. Cuando la iglesia vio potencial, y algunos campos pedían, y la iglesia no tenía los derechos de autor, ¿qué hicieron? Compraron los derechos de autor de la editora no adventista, y finalmente a partir de 1897 los derechos de autor volvieron a pertenecer a la iglesia. Y de pronto este libro se transformó en un clásico. Claro, con esta estructura es fácil de notar por qué este libro alcanzó tanta gente. Bueno, yo quería entonces ir volviendo acá. Esta va a ser el esquemita de nuestro tema acá. Yo dividí el material en 5 etapas. Me parecen etapas lógicas. Empezaremos hablando de la fuente de la salvación, enseguida de la necesidad de la salvación, enseguida los rudimentos de la salvación, después la evidencia de la salvación y finalmente los compromisos de la salvación. Si alguien tiene interés en acceder a este material, yo puedo enviarle al Pastor Varela. Yo tengo el material original, este apenas un resumen, que fue publicado en portugués. Pero como ustedes son bilingües, no habrá problema. Así que le avisan a él, yo le envío y él puede enviarle el PDF del libro donde este material fue publicado. Y es más fácil porque ellos podrán acceder a las notas de pie de página, y las páginas se les interesa verificar, y otros libros que yo menciono en el material. Bueno, empecemos entonces con el punto número 1. La fuente de la salvación. Es una prioridad teológica en la teología de Ellen White identificar al Padre como el iniciador absoluto de la redención. Y esta es una importancia estratégica. ¿Por qué? Porque es importante y es necesario desmistificar o deshacer la imagen que la gente hizo del Padre y mostrar que el Padre no tiene esa caricatura con la cual se lo ha presentado. Así que en esta primera unidad, Ellen White presenta a Dios, al Padre, como la fuente de nuestra esperanza. Y ella dice claramente que esta fuente de nuestra esperanza no comenzó en la cruz, comenzó en el corazón del Padre, desde antes de la fundación del mundo. Esta idea entonces pone al Padre en su verdadera relevancia. Enseguida, aún en la primera unidad, Ellen White dice, presenta evidencias del amor divino. ¿Y dónde está eso? En la naturaleza. Ella dice, el amor del Padre se ve en la naturaleza y en la revelación. Ahí entonces ella dedica eso en la primera parte del capítulo 1. Enseguida,
ella explica que esa belleza fue distorsionada por Satanás. Y a partir de los males que Satanás causó, él presentó a Dios el Padre como un juez austero y un creador duro e implacable. Y a partir de esa mentira, entonces se dibujó una caricatura del Padre. ¿Y cómo se lo presenta? Como un ser que desconfía, que busca nuestras fallas para condenarnos y cuyo comportamiento es la raíz del miedo que paraliza la vida espiritual. O sea, estamos en problemas. ¿Cómo solucionar ese problema? Aún en el capítulo 1, Elena White dice que Cristo vino para remover esa sombra oscura provocada por Satanás. Y ella explica que Jesús es el amor del Padre en persona. De tal modo que Cristo es el medio por el cual este flujo infinito de gracia que nace en el corazón del Padre se revela a la humanidad. Pero hubo un problema. A pesar de esta revelación de amor, la caída creó tremendas dificultades porque hubo un cambio ontológico en el ser humano, haciendo necesaria entonces una intervención radical. Y ahí entonces pasamos a la segunda parte, la necesidad de la salvación. Nuestra condición antropológica post-caída es de total alienación, dice Elena de White. Y es importante notar que el ser humano no está simplemente herido por el pecado, es mucho más. Nuestra situación es mucho peor. Ella dice, el ser humano perdió el gusto por la santidad. Una cosa es decir que estamos lejos de Dios. Otra cosa es decir, no me gusta la santidad. Eso es problemático, porque si Dios es santo, y si a mí no me gusta la santidad, ¿qué estoy diciendo en verdad? Que no me gusta Dios. Reconocer esta incapacidad absoluta es el primer paso hacia la restauración, dice Elena White. Solo quien se sabe perdido busca con desesperación el camino de retorno. Y ahí ella nos lleva a un segundo punto dentro de este tópico número 2, que es sobre la caída y sus secuelas. Ella explica, como lo hace en otras obras, que el ser humano recién creado poseía facultades nobles y una mente equilibrada, y se caracterizaba por vivir en alegre comunión con su Creador. Él había sido creado perfecto. Sin embargo, la desobediencia y el mal ejercicio de la libertad pervirtió la mente humana, entronizó el egoísmo y nos hizo esclavos espirituales. Así que tras la desobediencia, el egoísmo suplantó al amor y la voluntad humana quedó esclavizada. Y una de las partes más importantes de esta segunda parte, ella dice que esto no se soluciona con mejoras externas. La educación, dice ella, la cultura o el mero ejercicio de la voluntad pueden producir un comportamiento aparentemente correcto, pero no logran transformar el corazón y ni purificar las fuentes de la vida. O sea, podemos pensar en lo siguiente: estamos lejos de Dios y no queremos y hemos perdido el gusto por la santidad. ¿Qué hace la educación, la cultura y la información? En relación a eso, no logra nada. Y ella dice, el único ser capaz de establecer un puente entre el Padre y nosotros, que ahora odiamos la santidad, es Jesús. Así que ella presenta a Jesús a Cristo como el puente delante de la impotencia humana. Y ella dice que solo la gracia de Cristo nos puede devolver a nuestras facultades espirituales muertas la vida y conectarnos nuevamente con el poder que transforma la naturaleza, que ahora está ontológicamente completamente destruida. Y ahí vamos al tercer punto. Después que ella presenta a Cristo como aquel que es el puente entre el Padre y el ser humano, que está distante del Padre y que no quiere santidad, el sacrificio de Cristo entonces posibilita nuestra aproximación del Padre. Y ahí ella empieza a presentar los rudimentos de la salvación, o sea, los principios básicos, el punto de partida indispensable para una vida cristiana. Y en este sentido, ella dedica los capítulos 3, 4, 5 y 6
a este tema. Y ella empieza hablando de la primera actitud humana, que es el arrepentimiento. Y ella dice que el arrepentimiento no es un mero remordimiento por las consecuencias del pecado, no. El verdadero arrepentimiento, dice ella, implica en tristeza por el pecado y abandono decidido del pecado. Y en un dado momento, Elena de White presenta un ejemplo muy claro, bíblico, de qué es el verdadero arrepentimiento y cómo se manifiesta. Y a mí me impresiona esto. Después, cuando tengan tiempo, lean esa parte del arrepentimiento. Ella presenta 8 pasos del verdadero arrepentimiento. Y solo esto ya daría una ponencia con sus detalles, pero apenas lo menciono. Primero, dice ella, el pecador permite que la influencia del Espíritu Santo entre en su vida. Después, su conciencia se despierta. En tercer lugar, el pecador comienza a discernir la profundidad y la santidad de la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Enseguida se revelan las cosas que están ocultas. En quinto lugar, un claro sentido de culpa se apodera de la mente y del corazón. Entonces, uno llega a sentir la justicia de Jehová. En séptimo lugar, vemos el amor de Dios, la belleza de la santidad y la alegría de la pureza. Y finalmente, la persona desea ser purificada y ver restaurada su comunión con el cielo. Acá no hay tiempo de mencionarlo, pero cuando tomes esta parte, enseguida ella presenta al rey David como un ejemplo de lo que es el verdadero arrepentimiento. Es impresionante. Y ella toma el Salmo 52, a partir de eso hace mención. Lo curioso y lo interesante de Elena de White es que ella menciona las cosas y las va diciendo y no las organiza. Es el papel de quien lee organizar. Así que estas 8 cosas, por ejemplo, paso del arrepentimiento, no es que ella lo dice 1, 2, 3, 4. Tenés que leer y ahí entonces encontrar sentido a eso. Pero después de eso verás que está claro. De la misma forma, al final vamos a ver, cuando habla de las bendiciones del testimonio, ella dice, ¿cuáles son los beneficios cuando uno testifica del amor de Dios? Y va hablando. Y un lector atento identifica por lo menos 15 beneficios del testimonio correcto. Pero ella no lo dice primero, segundo, tercero. Ella va mencionando. De repente se olvida del tema y en la próxima página vuelve al asunto y tienes que estar atento. Bueno, la Biblia es así también, ¿no? La Biblia no es un libro sistemático. El lector tiene que organizarlo y darle sentido. Bueno, enseguida ella habla de otros 3 elementos. La confesión, la consagración y la fe. Ella dice que la confesión es la condición para la justificación. Y ella explica que la confesión debe ser sincera, específica, reconociendo pecados particulares y no solo generalidades. Y dice, debe ser pública o privada, depende del alcance de tu ofensa. Si tu ofensa fue privada, entonces la confesión es privada. Si tu ofensa fue pública, la confesión debería ser pública y siempre acompañada de una reforma de vida. Enseguida ella habla de la consagración y dice que la mayor batalla de la vida cristiana es la lucha contra el yo. Y eso es interesante, porque en ese sentido, ella lo dice en ese libro y en otros, que Dios no exige una sumisión ciega o irracional. Ella dice que Dios respeta nuestra libertad porque somos entes racionales. Por eso, Dios nunca se preocupa apenas con nuestros sentimientos y emociones. Al contrario, Dios apela al intelecto y a la conciencia. Por eso, Elena White explica que la confesión y la consagración es una renuncia voluntaria. Voluntaria, no es forzada, no es obligada. ¿Por qué voluntaria? Porque Dios considera totalmente la libertad humana. Y finalmente ella habla sobre la fe. Y ella explica que es crucial distinguir entre creer y sentir. Y que lo que Dios nos pide es creer. Y Dios no exige que sintamos. ¿Por qué? Porque la fe es una decisión de la voluntad y no del sentimiento. De tal forma que ella explica que cuando le pedimos perdón a Dios, tenemos que creer que Él nos perdonó. Y no es necesario sentir que Él nos perdonó. Porque algunos sienten más, otros sienten menos.
Si el crédito está al sentimiento, tal vez los latinos tendrán más ventaja que los europeos. Y algunos brasileños tendrán más ventaja todavía. Así es interesante. Ella dice, Dios espera que creamos y no necesariamente que sintamos. Así que esta acción de extender la mano de la fe, dice ella, se traduce en 5 actitudes específicas. Confesar los pecados, alejarse de ellos de corazón, decidir entregarse a Dios, pedir que lave nuestras culpas y pedir un nuevo corazón. Bueno, y ahí vamos entonces al penúltimo tópico, que es la evidencia de la salvación. Aquí está el centro del libro, y es apenas el capítulo 7. Nos muestra que la seguridad del creyente no descansa en sentimientos fluctuantes, sino en frutos visibles de una vida transformada. La obediencia no es el precio de la salvación, sino el verdadero señal del discipulado. Así que yo diría que una palabra que es un eje central del capítulo 7 es discipulado. Y es curioso que la iglesia casi nunca ha usado ese capítulo para hablar del tema. Se va a tantos libros y otros capítulos, pero tal vez uno de los principales sería el capítulo 7 del Camino a Cristo. En este sentido, ella nos habla de algunos temas, por ejemplo, la nueva criatura. ¿Qué es la nueva criatura y qué ocurre en ella? Ella explica, hay un cambio radical y ontológico. Radical porque va a la raíz. ¿Y cuál es la raíz de nuestro problema? El pecado. ¿Y por qué es ontológico? Porque es una transformación del ser por entero. Las cosas que antes odiábamos, ahora las amamos. Y las cosas que antes amábamos, ahora no las soportamos. El temperamento orgulloso se vuelve humilde y los vicios son abandonados por la pureza. Enseguida ella habla de la justicia imputada. Ante la realidad de que no poseemos justicia propia para satisfacer las exigencias de la ley, Cristo actúa como nuestro expiador. Él ofrece su vida perfecta como nuestra justicia y cubre nuestra desnudez espiritual con su carácter inmaculado. Enseguida ella dice, debe haber la obediencia por amor. Ese es el verdadero sello del discipulado. No obedecemos para ser salvos, lo que sería legalismo, sino obedecemos porque hemos sido salvos y el amor de Dios ha sido implantado en el corazón. Por eso ella habla anteriormente de un cambio ontológico. Enseguida ella comenta, aún todavía en el capítulo 7, sobre la obra del Espíritu. Y aquí ella hace una analogía del viento, es una analogía bíblica, para describir la conversión. Y aunque la operación del Espíritu Santo es silenciosa e imperceptible, sus efectos en la conducta humana son innegables. Por eso, vivir una vida de obediencia por amor no puede ser escondida. El ser humano muestra y la gente observa que hubo cambio. Y ella termina este capítulo central afirmando que nuestra justicia es Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no poseemos justicia propia que satisfaga las demandas de la ley. Así que Cristo toma nuestro lugar como nuestro expiador y como nuestro justificador. El Padre lo ofreció. Cristo es el expiador y justificador. Y el Espíritu Santo, ella dice, opera este cambio silencioso. ¿Observan la Trinidad? El Padre ofrece al Hijo. El Hijo se ofrece como expiador y justificador. Y el Espíritu Santo aplica este cambio en la vida de todo ser humano. Y ahí finalmente llegamos a la última sección, que se refiere a los compromisos de la salvación y que toma los capítulos 8 hasta el 13. Y aquí tenemos varios temas. Por ejemplo, el crecimiento en Cristo. Ella dice, la vida en Cristo no es un estado estático, sino de crecimiento. Así que el nuevo nacimiento es el punto de partida, apenas, el punto de partida. Y la santidad va a depender de nuestra dependencia diaria de Cristo, porque sin esta comunicación prioritaria, el creyente no crece. Enseguida ella nos habla de testimonio y servicio. Ella argumenta que para aquel que nació de nuevo, el testimonio no es una carga impuesta, sino una necesidad del ser humano. Porque no hay cómo encontrar la fuente, dice ella, y no hablar de la fuente. Al participar de la naturaleza divina, el cristiano busca naturalmente el bienestar de los otros. ¿Por qué? Porque así también Dios es. Él quiere el bienestar de los otros.
En ese sentido, seguimos el ejemplo del Padre. Y aunque el testimonio es un deber de todos los hijos e hijas de Dios, ella dice que el testimonio misionero, el trabajo misionero, produce cambios profundos en la vida del ser humano. Y esto yo les mencioné. Y yo hice una lista a partir de lo que ella menciona, organizando un poquito las ideas. Ella dice, por ejemplo, el trabajo misionero trae estos beneficios a quien lo practica: profundidad de carácter, estabilidad de carácter, amabilidad de carácter, paz al corazón, felicidad, sus aspiraciones son más altas, la vida activa es mejor, la ausencia del egoísmo existe cuando uno testifica, crecemos en las gracias cristianas, hay fuerza para trabajar para Dios, tenemos una percepción espiritual más clara, la fe es constante, la fe es creciente, el poder en la oración es cada vez mayor y hay una contribución a la propia salvación. Es curioso. Tú tal vez sepas identificar esto si haces trabajo misionero. Parece que cuando está haciendo trabajo misionero, uno siente estos elementos en la propia vida. Enseguida ella habla del conocimiento de Dios. Dios se revela a sus hijos e hijas, dice ella, de manera progresiva, utilizando dos grandes libros: la naturaleza y, de forma mucho más clara, las Sagradas Escrituras. Así que ese es un incentivo a que como hijos de Dios observemos estos dos libros. Tal vez como cristianos hemos gastado bastante tiempo leyendo la Biblia, pero ¿y qué en relación a la naturaleza? Sería interesante que dediquemos más tiempo a observar la naturaleza. Y acá hay mucho espacio para eso, ¿no? Paréntesis, hoy, antes de venir acá, yo hago mis corridas, mis caminatas, y hice un giro ya por el Puente Rojo, y es impresionante observarlo. Y yo estoy tomando fotografías, y el cambio en la naturaleza, y cómo uno aprende. Cómo era cuando llegué acá en septiembre, y cómo está ahora, el mismo camino por el cual yo ando 2-3 veces por semana. Se aprende mucho observando la naturaleza. Y sabe que Juan el Bautista también tenía esta actitud. Él estudiaba al Dios de la naturaleza, porque él vivía en el desierto. Y, por increíble que pueda parecer, se puede aprender cosas también observando el desierto. Enseguida ella habla de la oración. Ella define teológicamente la oración como el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo, y esta definición es linda. Y para que sea eficaz, dice ella, requiere que reconozcamos nuestra necesidad, abandonemos el pecado consciente, oremos con fe, poseamos un espíritu perdonador y seamos perseverantes. De hecho, estos 6 elementos, ella dice que si no los practicamos, Dios no escucha nuestra oración. Enseguida, ella trata de un capítulo sobre el manejo de las dudas. Ella explica que las dudas pueden surgir, pero Dios no nos pide que creamos sin evidencias. Y a lo largo de nuestra experiencia cristiana, Él nos da evidencia. Porque el cristianismo no es una fe ciega. Se apoya en certezas racionales e históricas que el mismo Dios nos ha dado. Y finalmente ella comenta sobre la alegría cristiana. Ella dice que el cristiano alegre testifica bien del Padre, mientras que la queja constante da una idea falsa de Dios, pintándolo equivocadamente como un ser que no desea la felicidad de los hijos. En otras palabras, Ellen G. White hace una apología a una vida de alegría, basada en Dios el Padre. Bueno, veamos acá un resumen de este camino que recorrimos en estos pocos minutos. Esos son los cinco elementos o las 5 secciones presentes, por lo menos en mi perspectiva, en el libro Camino a Cristo. Empezamos hablando de Dios, el Padre, como la fuente de la salvación. Enseguida hablamos de la necesidad de la salvación. O sea, nosotros necesitamos, no es que es una oferta que se nos hace y ¿para qué? Es porque somos necesitados o estamos necesitados. El tercer punto, les expliqué que ella presenta los rudimentos o los pasos básicos, esenciales de la salvación. En el capítulo 7, que es la 4ª sección, en mi perspectiva, es el capítulo central, porque allí la trata de cómo se puede vivir una vida de discipulado habiendo sido justificado por Cristo. Y finalmente, en la última sección, que es la más larga, ella habla de los compromisos más maduros de la salvación. Cómo debe vivir una persona que ha nacido de nuevo y que ya tuvo un encuentro con Cristo y que ahora es un discípulo.
O sea, interesante si lo vemos de esa perspectiva. Un verdadero discípulo crece en Cristo, vive en testimonio, crece en su conocimiento de Dios, ora constantemente, maneja bien las dudas y tiene una vida de alegría constantemente porque se basa en la alegría que Dios le da. Anduve muy rápido, ¿no? ¿Está bien? Pero no he terminado todavía. Porque yo pensé, es lindo todo esto y tal vez lo sepamos de alguna forma. Por eso que yo pensé, y esto no estaba en el artículo original, lo pensé después que conversamos, yo creo que debemos pensar en elementos prácticos. Elementos prácticos. Así que quería que me acompañen en estos 5 elementos. En estos 5 elementos prácticos. Desafíos para la vida. ¿Qué hacer? Después de conocer esto, ¿qué hacer? Primer punto que pienso que deberíamos pensar, reflexionar, es el desafío de desmantelar el legalismo y la autosuficiencia espiritual. Es una tendencia humana de querer controlar a Dios. Una religión que tenga elementos que yo los pueda observar, que yo los pueda verificar, que yo pueda hacer un checklist y decir, oh, perfecto, hace 3 semanas que estoy orando. Hace 15 años que no como carne. Y todo eso es bueno, pero es peligroso cuando eso se transforma en elementos que dan evidencia de mi salvación. Así que la lectura del Camino a Cristo me desafía a abandonar el legalismo y la autosuficiencia espiritual. ¿Por qué? Porque mi vida es una bancarrota. Mi vida es un problema. Necesito de Cristo. Solo Él es capaz de rehacer mi propia existencia. Un segundo punto es el desafío de una entrega sin reservas. La muerte del yo. Cuando Elena White habla de consagración, no se puede consagrar más o menos. O uno está consagrado o no lo está. No se puede pensar en 50% de consagración. Y disculpe la metáfora, no se puede decir, una dama no puede decir, una mujer no puede decir, estoy más o menos embarazada. O está o no le está. Adolfo, ¿vivís una vida consagrada? Más o menos. No existe más o menos. O estoy o no lo estoy. Y Elena White dice, todo depende de la entrega de nuestro yo, que es la más dura batalla que el ser humano puede luchar. Un tercer punto es el desafío de vivir una obediencia basada en el amor y no en el temor. Eso es fundamental. Y tal vez en la época que Elena White escribió ese libro, había ese desafío, mucho más de lo que hay hoy. Y ustedes se acuerdan de Minneapolis y los elementos teológicos allí involucrados. ¿Qué tipo de Cristo se presentaba? De tal modo que cuando los 2 jóvenes predicadores se levantan, Elena White automáticamente los apoya. Perdón, no los apoya la idea de ellos y no las personas. Sabiamente no, porque las personas se desviaron, pero la enseñanza permaneció. Y no fue fácil, porque Elena White se puso al lado de los jóvenes predicadores, abandonando, entre comillas, la ala conservadora, de la cual hacía parte la gente más influyente, incluyendo Uriah Smith y el presidente de la Iglesia Mundial en aquella época. ¿Pero por qué lo hizo? Lo hizo porque ella entendía que la perspectiva de obediencia estaba tomando el lugar del espacio que Cristo debería ocupar en nuestra vida. Pero no nos engañemos. Ella no hace una apología de la no obediencia. Al contrario, ella dice que la obediencia es la verdadera señal del discipulado. Pero después dice enseguida, esto solo es posible cuando el corazón ha sido renovado por el amor divino, no antes. O sea, somos obedientes apenas después de nuestra conversión a Cristo. Punto número 4 para desafío, el desafío de la intencionalidad en la comunión diaria. Hay mucha gente que hace años es cristiana, es adventista, pero cuando evalúa su vida, nota que no ha crecido. Nota que no ha crecido, que no ha desarrollado su fe.
no ha crecido, no ha solidificado su dependencia de Dios. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Se espera que como cristianos, en 5 años de cristianismo, adventismo, seamos más maduros que en 1 año. Y que con 10 años de caminata con Cristo, seamos más maduros que con 5. Y sucesivamente. ¿Y cómo esto es posible? Cuando tenemos una comunión diaria intencional. Nunca permitamos que el automatismo controle nuestra vida. Y que cada momento devocional con Dios sea algo natural, algo que fluya, algo que alimente mi corazón y no algo que apenas sea para decir, leí mi Biblia hoy, estudié mi folleto hoy. No, que sea parte de mi crecimiento natural en Cristo. Y finalmente el quinto desafío, el desafío del testimonio. Vivir en alegría el servicio misionero. La persona que bebe de la fuente del agua de vida no puede ocultar la satisfacción de haber hecho eso. Así que el último capítulo de nuestro libro advierte que los cristianos que viven quejándose y que viven infelices dan un falso testimonio de Dios y alejan a las personas de Dios. Así que ella nos desafía a que seamos un suave perfume de Cristo. De esta forma cultivaremos una fe alegre, resiliente, visible, que va a impactar primero nuestra propia vida y enseguida el entorno y seguramente puede transformar la comunidad. Porque no es posible ser amigo de Cristo y no ser alguien que sea capaz de dar un testimonio positivo del amigo Cristo. Así que queridos amigos, termino con esta frase. Con palabras sencillas y sin pretensiones, Elena de White nos regala una obra de profunda teología y rica devoción. Así que si no has leído, te invito a que lo leas. Si lo has leído, te invito a que retornes. Y seguramente Dios te va a decir cosas diferentes de aquellas que ya aprendiste en tu anterior lectura. Bueno, gracias por la atención. Pastor, muchísimas gracias. Realmente ha sido utilizado por Dios al exponer de esta manera tan simple, pero a la vez profunda, la importancia y el camino justamente que nos lleva a Jesús a través de esta obra tan importante de la hermana White. Ahora vamos a tener un momento de preguntas. Pastor va a tener la gentileza de responder. Si hay alguna preguntita que deseen hacer. Sí, Gonza. Son 2 preguntas. Sí. La primera que me interesa saber es qué metodología usa para sistematizar la información, en primer lugar. Y en segundo lugar, si usted cree que habla en alguno de los capítulos, creo que hay un indicio, ¿no?, de la seguridad de la salvación. De la presunción creo que mencionó algo en el campo de la obediencia. Entonces, esas son mis 2 preguntas. Muy bien, la primera pregunta, ¿cómo hago? Eso es interesante, cada persona tiene su método, ¿no? Yo para llegar a esta estructura, yo leí un libro digital, tengo acá el libro y empecé a leerlo y haciendo los apuntes y escribiendo al lado. Cuando terminé de leer, volví a los apuntes y pensé, ¿qué secciones hay? Porque el libro es grande, ¿será que hay secciones? Y fui agrupándolas. Y cuando miré el sumario, pensé, ¿de qué habla todo esto? Así que esa observación más tranquila, con más calma, con más tiempo, es fundamental. Si pretendes hacer un estudio sistemático de una obra, creo que lo que cualquier persona te va a recomendar es, primero una leída rápida, después una leída con más calma, una lectura con más calma. En esa lectura con más calma vas identificando elementos, vas identificando secciones. Después de esa segunda lectura más calma, ahí puedes hacer un bosquejo, que fue lo que yo hice. Y bueno, mi primer bosquejo no estaba de esa forma, lo fui ajustando, hasta que de pronto me pareció que llegó a un bosquejo más o menos útil, más o menos ok, que no decía ni más y ni menos de lo que el autor pretendía, porque ese es un problema. A veces el lector ve cosas que ni el propio autor miró, y eso es peligroso, ¿no?
Así que, por ejemplo, cuando vemos ese tema de los 13 capítulos, el séptimo es el central, yo no sé si Elena de White lo vio así. Así que uno tiene que hacerlo con calma, ¿no? Con respeto al autor, porque el autor no está ahí para explicarse y para decir, Adolfo, estás viajando mucho, ¿eh? ¡Qué creatividad! ¿No? Nunca pretendí decir eso. Pero sí, me parece que hay una cierta lógica en esa manera. Y esa manera que yo propongo de ver los primeros 6 capítulos como rudimentos y los últimos 6 capítulos como cuestiones más avanzadas, me parece lógico como ella lo organizó. Así que, y decir que el capítulo central es el capítulo que es el eje en torno del cual giran los demás, me parece lógico también. Ahora, cualquier otra división va a depender a veces de lo que querés buscar. Yo cuando fui a esta obra, a esta reflexión, estaba haciendo una clase de soteriología. Y el profe Daniel Plen dijo en el doctorado, piense en un tema sobre la salvación. Y yo justo había terminado de leer El Camino a Cristo. Pensé, ¿por qué no hago eso? Y ahí busqué, vi que nadie había hecho eso, y ahí me metí a hacer, y bueno, tal vez si lo hago de nuevo, salga otra estructura. Tal vez si ustedes lo hacen, sale otra estructura. Bueno, sobre tu segunda pregunta, sí. Sí. Elena de White no lo dice así con todas las letras, pero en todos sus escritos, ella es a favor de la seguridad de la salvación, por un detalle muy sencillo. Eso depende de Dios. Si depende de Dios y yo me conecto con Él y vivo de la forma que Él espera que yo viva, como ella lo explica, ¿por qué no podría tener seguridad de la salvación? No es un ufanismo, sino es la seguridad de que yo estoy en el camino correcto. En ese sentido, diríamos que dudar de la propia salvación es dudar de la provisión que Dios hizo en mi favor. Muy bien. Así es. Sí, Jordi. Pastor, hay una parte que estuvimos hablando y el libro lo dice explícitamente, que la participación del Espíritu Santo en nuestra vida tiene una transformación y tiene implicancias ontológicas, ¿no? Claro. ¿Cómo converge o cómo se enfrenta con la propuesta también exegética y bíblica, donde cuando hablamos del término pecado, también tiene implicancias ontológicas, ¿no? Y hablamos del pecado no solamente del hacer, sino de que del ser somos pecados, pero acá también el Camino a Cristo nos dice que las implicancias son ontológicas, claro, y llega a transformar el ser. Así. Entonces, ¿cómo convergen eso o cómo se enfrenta? Y si me permiten la segunda pregunta, es más allá de su experiencia, ¿qué impresión tiene cuando lee el libro, por ejemplo, algo que parece muy inocente, cuando habla de la queja? Allí he visto algunas materias de psicología y he visto algunos artículos donde proponen que la queja es un método terapéutico, ¿no? Donde tiene, para mí, ¿no?, en mi criterio, beneficios instantáneos. A la larga vas a terminar huyendo a todo el mundo de tu alrededor, ¿no? Pero cuando la hermana Elena de White habla de quejas contra Dios o quejas en general. Okay. Sí. O sea, una propuesta totalmente contraria a los artículos. Sí, y en verdad, ella no lo dice ahí, pero en la teología whiteana uno observa que la desconfianza de Dios, que la manifestación de dudas, de quejas, es un problema teológico, porque significa dudar de la capacidad de Dios conducir mi vida y resolver mis dilemas. Así que cuando yo dudo, no apenas estoy cuestionando las cosas, estoy cuestionando a Dios. Dudo y quejo. Cuando dudo y quejo, es como que diciendo Dios no es capaz de hacer, por eso me quejo. Ahora, sobre tu primera pregunta, me parece que las cosas conversan. Porque cuando uno ve que Elena de White defiende que el Espíritu Santo, y obviamente ella no usa esa palabra, ¿no? Nosotros le estamos poniendo, ¿no? Cuando el Espíritu Santo hace un cambio ontológico, el ser, o sea, va a la raíz, va a pecado en singular. Cuando la Biblia trata del pecado, también lo hace en sus diversas palabras, no apenas de las acciones, pecados, sino de la naturaleza, pecado. En ese sentido se conversan. Obviamente esta obra, que él tenía o tiene un claro propósito evangelístico, no entra en detalles en relación a eso. Pero estaba preguntando, y yo me acordé de un capítulo del Dr. Richard Davidson, cuando él presenta la capacidad exegética de Elena de White sin saberlo. Sin saberlo. Así que sí, acá no entra en detalles, pero otra cosa interesante que yo no mencioné, en fin, hay varias cosas que no mencioné, la impresionante
el impresionante recurso de Elena de White de citar versículos en este libro. Tal vez uno de los libros donde más cita versículos. Si no me falla la memoria, hay algunas páginas donde ella cita 15, 16 versículos. O sea, este es un libro bíblico. Es un libro bíblico donde ella está argumentando que hay una única manera de escapar del pecado ontológicamente, que es el puente Cristo. ¿Sí? Y para hacer eso no hay otro recurso a no ser irse a la Biblia, ¿no? Y es lo que ella hace constantemente. Muy bien. Leo. Profe, usted en un momento, creo que al inicio, no recuerdo bien sus palabras, pero hace referencia a la autoría del libro El Camino a Cristo. ¿Nos puedes quizás explicar de manera concisa un poquito sobre esto? Bueno, Elena de White estaba intentando buscar una obra, tal vez el profe Varela podría, que es del área de historia, ¿no? Para poder llevar el mensaje de Cristo, 1890. Entonces la idea era buscar en cosas que ella ya había publicado, que ya había escrito. Así con la ayuda de Marian Davis, su famosa secretaria, empiezan a buscar en cosas que ella había publicado, no es que estaban ocultas, publicado. Y ellos comenzaron a organizar. Y ahí 3 años después, en 92, el libro estaba listo y fue publicado por una editora no adventista, no recuerdo el nombre exactamente ahora. ¿Por qué publicar por un editor no adventista? Para que no hubiera prejuicio. Una estrategia de colportaje. Una estrategia de colportaje. Y de hecho, hubo éxito, como mencioné, 6 o 7 ediciones en el mismo año. Y obviamente el editor estaba feliz porque estaba ganando dinero. Sucede que Australia y otros lugares querían publicar el libro, pero como el derecho estaba con otros, ¿qué hicieron? Esperaron un tiempo y compraron el derecho de autor de vuelta, y ahora el derecho de autor obviamente ya pertenece a la iglesia desde la época 1896 o 97. Así que este libro nace exactamente con una intención evangelística. Es por eso que su lenguaje es sencillo, aunque Elena de White tiene el estilo de un lenguaje sencillo, para que cualquier persona, incluso un niño, sea capaz de entenderlo. Un poquito la historia es esa, del libro. Muy bien. ¿Tengo una otra preguntita? ¿Estamos? ¿Tiene un capítulo favorito, pastor? Capítulo favorito, el 7. El 7. Pero hay otro capítulo que me impresiona, que es el capítulo donde ella habla del arrepentimiento, que es el capítulo 3. Y de hecho es un capítulo impresionante porque aquí ella menciona sobre la oración de David. Y ella entonces va diciendo, así, lanzando perlas que uno tiene que estar muy atento para buscar y organizar. Y me encanta también el capítulo donde él habla del testimonio, que es el capítulo 10, el capítulo 9. Y yo cuando había leído varias veces, pero 2023 cuando leí de nuevo así, marcando, ahí pude notar las bendiciones que Dios da a aquellos que se entregan al testimonio y al servicio por amor. Y ahí me parece un buen capítulo para un sermón misionero. Sí. En el capítulo 3, tipo del arrepentimiento, yo me acuerdo que estaba leyendo y dice que nosotros no debemos postergar de hacer las cosas, tipo para dejar, tipo por ejemplo, dejar de algún pecado, alguna cosa así, para hacer el futuro, tipo tenemos que hacer todo hoy. Solo que tipo la vida cristiana es una maratona, o sea, tipo no puedo dar toda mi fuerza ahora, tipo porque no me voy a quedar sin fuerzas después, y tipo, ¿cómo conciliar las dos cosas? Tipo, el hecho de, sé que tengo que cambiar, conciliar que yo soy un ser humano que voy a tener un proceso para hacer el cambio. Esa pregunta es muy buena y yo mencioné al inicio lo siguiente, que este libro trabaja el proceso de la salvación, proceso soteriológico. Y como todo proceso tiene un inicio, un medio, mitad y final. Y es interesante, Grace, ¿no? Que el capítulo arrepentimiento está al inicio del proceso. Es parte de los rudimentos de la salvación. O sea, es el inicio de la caminata. Lo que se espera con más madurez es la segunda parte del capítulo. Una persona que se está aproximando a Dios
que está aprendiendo a conocerlo, pasa por el proceso de la confesión, del arrepentimiento, pero no se espera que sea tan madura como lo sería después del nuevo nacimiento, que es lo que trata los capítulos 8 en adelante. O sea, aquí podemos decir, Elena de Juan no lo dice, lo decimos nosotros, Dios tiene mucha paciencia y nos da toda la vida para que ese proceso pueda cumplirse en nuestra existencia. Y es por eso incluso que Dios no nos cambia de la noche a la mañana, nos cambia a los pocos, para que en ese proceso de cambio nosotros podamos depender de Él. Así que en esa metáfora que utilizaste de la corrida, de la caminata, de la maratón y del trote, ¿qué significa? En esos pasos que yo doy y que me hacen un atleta cada vez mejor, lo mejor Dios lo está reservando para adelante, que es contrario de una maratón. En la maratón física, la mejor fuerza está al inicio y lo que te sobra está al final. En la vida cristiana, la mejor fuerza está al final. ¿Por qué? Porque eres más maduro. El maratonista al final está más cansado. El Hijo de Dios al final está más fuerte, está más maduro de que al inicio. Es al contrario de la maratón. O sea, la maratón es una buena metáfora, pero tiene sus fallas. Y en la vida cristiana es exactamente al revés. Empezás más o menos y terminás bien. ¿Por qué terminás bien? Porque Dios te hace maduro. Es el secreto del éxito. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Muy bien, Pastor. Muchísimas gracias. Un aplauso, Pastor Adolfo. Muy bien, queremos invitar, allí tenemos una colección del Camino a Cristo de varios idiomas, para que ustedes en algún momento, si quieren acercarse, mirar, varias traducciones, ¿no? Es el libro más traducido de la hermana White. 160 traducciones, por lo menos. Ajá, y acá tenemos unas pocas, así que si saben de alguien, tenemos pocas y queremos incrementar nuestra colección, ¿no? Por otro lado, agradecer a Canal 2, muchísimas gracias allí porque esto va a ser transmitido, ¿no? en el canal de aquí de la localidad, luego también se va a subir en el canal justamente de YouTube que tiene el Canal 2 y también en el canal del Centro White. Y así que bueno, agradecemos. Gracias, Marcelo.